estaba en la escena para hacer el cambio. Y lo que quería activar era las imágenes en Instagram. Ahí estamos. Bienvenidos a un nuevo Detrás de la Obra, donde sí, como vengo diciendo, ya anunciado por Instagram y ya anunciado en el principio del programa, vamos a estar hablando del hombre del cual ya estamos viendo imágenes, del gran Astor Piazzolla. ¿Por qué vamos a hablar de Astor Piazzolla en este breve ratito que tengo para Detrás de la Obra? Porque ya hemos hablado de él de alguna forma. Los últimos 2 programas de esta sección, las últimas 2 emisiones de esta sección, mejor dicho, hablamos sobre Carlos Gardel y sobre Lalo Schifrin. Ambos tuvieron un punto en contacto. El señor Astor Piazzolla. Entonces dije, no puedo no hacer un detrás de la obra de él, ya que estuvo y va a estar relacionado tal vez en los próximos, que también vamos a, ya estuve craneando los próximos. Vamos a hablar de este hombre, quien fue muy resistido en algún momento aquí en la Argentina, más que nada por la escuela tradicional del tango. Astor Piazzolla nació aquí, en Argentina, en Buenos Aires, en Mar del Plata, más específicamente, en la zona de la costa argentina, el 11 de marzo de 1921. Y fallece en Buenos Aires el 4 de julio de 1992. ¿Qué pasa en todo ese trayecto? Una historia de ciclos de cambios y de evoluciones. Hijo de argentinos, familiares de italianos, personas que habían llegado a este país para tener su vida. Sus padres, Vicente Piazzolla y Ausenta Manetti, eran 2 marplatenses que habían formado su familia y que buscaron un poco de vida mejor ahí en Nueva York, un par de años posteriores al nacimiento de Astor. Así que un joven Astor, que ya había pasado ciertas vicisitudes en su infancia por cuestiones de salud, se termina criando en un cambalache, por así decirlo, de cultura. Su familia, de origen italiano, obviamente, le transmitía cierta forma de expresión y cierta forma de ver el mundo. Una familia de trabajadores. Sus padres, haber sido argentinos, también les transmite esas raíces, ¿no? Esa cuestión del argentino que fue mutando y que fue creciendo en esa Argentina de trabajo, en esa Argentina de esfuerzo, y que remite ciertas nostalgias a su hogar. Y un niño que se cría en la calle de Nueva York, con la música en sus venas. La familia de Astor era una familia que era muy apasionada a la música, principalmente del tango, cosa que él nació y vivió y sintió en su casa de un principio. Obviamente, al haber crecido en otro lugar, eso le da una perspectiva distinta, y ahí rápidamente vamos a llegar al por qué digo esto. El joven Astor, debido a que, tenía ciertas dificultades, como ya os he dicho, ciertas dificultades de salud que le imposibilitaban no practicar algún deporte, el padre siempre lo motivó a la música, al estudio de la música, a tocar algún instrumento, porque aparte él creía en él, veía en su hijo cierta facilidad, cierto talento. Y es así que para uno de sus cumpleaños, el padre le compra un bandoneón, un poco llevado por esta intención, ¿no?, del desarrollo musical de Astor, como también llevado por esta nostalgia que les comentaba antes, esa nostalgia a la Argentina. Obviamente, un chico joven,
al encontrarse con un bandoneón en un lugar donde no era un instrumento muy común y donde básicamente no había docencia de bandoneón, era como que lo intentó usar. Es un instrumento que es muy complicado. Cuando abre, las teclas mano izquierda y mano derecha, que aparte son distintas, emiten una nota, y cuando cierran la misma tecla emite otra. Es como que tenés que memorizar dónde están. Es complejo, es un instrumento muy complejo para un chico. Pero bueno, algo se las pudo llegar a arreglar, pero la verdad es que no le dio mucho interés en su momento. Pero ¿qué pasa? Un par de años después, sus padres tienen un leve retorno a Argentina. Él viaja con ellos, y ahí el joven Astor, que cierta cultura argentina, cierta musicalidad del tango lo veía y lo sentía en su bar, lo sintió en la calle. Y empieza y pudo tener sus primeras lecciones de bandoneón y aprende algunos arrabales, algunos valses, y empieza ahí a formarse un vínculo con el instrumento y con la música que hasta entonces era más lúdico. Ellos vuelven eventualmente a lo que es Estados Unidos, donde él ya empieza a darle más importancia, más atención a la música. Familia humilde, padres trabajadores, pero aún así apoyando este talento de su hijo, consiguen, ¿no?, que empiece a tomar lecciones con un vecino que estudia música clásica. Este vecino, llamado Bela Wilda, que era un húngaro, le enseñó sus primeros pasos, las bases de lo que es la música clásica. Con él pudo aprender, ¿no?, y empezar a conocer lo que es la música clásica, Bach. Empezaba a encontrar un mundo y una musicalidad muy intensa y muy rica. Y obviamente esto lo iba mezclando con el bandoneón. Eso, ya a una corta edad, lo hizo destacar bastante en la ejecución y en la musicalidad, aparte de su ejecución. A tal punto que, y acá se suma uno de los actores de los cuales ya hemos hablado, en una de esas visitas, o en verdad, ese tour que tuvo Carlos Gardel en Estados Unidos allá por la década del 30, toma contacto, conoce a este muchacho, a este joven Astor Piazzolla, porque el niño le fue a otorgar una escultura en madera que había hecho el padre de Astor, porque era muy fanático de Gardel. En este contacto, obviamente, a Gardel le encanta el chico, genera muy buenas raíces, muy buenas migas, y medio que lo usa también como ayudante, porque Carlos Gardel no hablaba inglés y este chico, obviamente, a ser pseudo nativo, hablaba muy bien. Empezó a, digamos, entre comillas, llevarlo de aquí, llevarlo de allá. La familia chochísima, el chico también muy contento. Estaba un joven Astor Piazzolla que hasta pudo participar en una de las películas de Gardel y tocar con él, casi un dueto ahí medio improvisado. Y recordemos que Carlos Gardel muere en un accidente. Bueno, ese accidente podría haber estado vinculado a Astor Piazzolla, porque le había pedido al padre permiso para que su joven hijo lo acompañe en la gira que iba a hacer. Obviamente la familia se negó, y menos mal, porque si no esta historia terminaba acá. Pero hay algo que hay que destacar en todo esto, que Carlos Gardel le dijo: pibe, tocas muy bien, pero tocas tango como si fueses un gallego. Y eso caló hondo en Astor, en un joven Astor, que empieza a decir: che, pero yo tengo... ¿cómo me va a decir eso? Se sintió medio dolido en el ego. Es así que un par de años después, Piazzolla viaja a Argentina y empieza a trabajar en distintas orquestas. Principalmente fue bandoneonista, que palabra complicada para mí, de lo que fue la orquesta de Aníbal Troilo, donde tocó ahí entre lo que es el 1938 y 1941.
y empezó a sentir en carne propia lo que es el tango, pero el tango en Buenos Aires, el tango, esa cosa de la milonga, del arrabal, eso de estar en un lugar donde la gente baila, vos tocás, la gente se dispersa, y eso es algo que a él no le gustaba. ¿Pero por qué? Esta formación que yo le dije antes, esta formación clásica, también cala hondo y echa sus raíces en lo que es la musicalidad, no de Piazzolla. Y empieza a querer incorporar cosas desde lo que es la armonía, ¿no? Y lo veían raro, lo veían como, che, nene, le estás pifiando. No, no le estoy pifiando, simplemente estoy usando otras extensiones del acorde, estoy asornando distinto. Esto obviamente le llevó varios, ¿no?, choques y cruces con sus compañeros, y aparte el ambiente a él no le gustaba esto tanto de la noche, porque él seguía estudiando, él participaba en distintos ensayos de Teatro Colón, iba, los escuchaba, tomaba clases a su vez, ¿no? Entonces él la música la iba desarrollando tanto profesional como académicamente. Y la noche es medio incompatible para esas cosas a veces, porque terminaba durmiendo poco, porque terminaba sobreexigiéndose en un entorno que a él no le gustaba tanto, le gustaba la música, pero le faltaba algo más, él quería algo más. Es así que posteriormente él deja lo que es la orquesta de Aníbal Troglio, pero antes sucede algo que lo va a afectar bastante, también otra persona importante, porque empieza a ser alumno de Alberto Ginastera, donde empieza a tomar contacto con técnicas más avanzadas de lo que es la armonía y el contrapunto. Él llega, ¿no?, a Alberto Ginastera siendo su tal vez primer gran alumno, porque Rubinstein había venido aquí a Argentina, era muy fanático de él, le gustaba mucho su música, y le presentó cierta obra que había escrito, él la había visto, obviamente, la recibió, y lo mandó a estudiar. Reconoció que había algo, pero lo mandó a estudiar. Digo, piba, ¿a vos te gusta la música? Sí, anda a estudiar. Así que mueve un par de contactos, empieza a estudiar con Alberto Ginastera. Posteriormente a eso, ¿qué hace? Se va de la orquesta de Aníbal Troglio y forma su primer trabajo, su primer grupo, digamos, haciendo canciones típicas de lo que es el tango. Empieza a trabajar como director de orquesta. Esto le permite en su momento, bueno, tener distintos trabajos. Entre ellos le permite ganar una beca por una participación y conseguir con esa beca ir a estudiar a Francia, no más ni menos que con otra persona que él admiraba un montón, con Nadia Boulanger. Espero estar diciendo bien su apellido, esto es francés, yo no hablo francés. Con ella tiene tal vez la revelación más importante en su formación musical, porque él en esa década, en la década del 50, ya va a estudiar a París. Como le digo, él ya venía medio podrido de lo que es el ambiente del tango y quería dejar de tocar tango. Quería dedicarse ya a la musicalidad de lo que es la música clásica, del jazz. Él quería otras cosas. Él deseaba ahondar musicalmente por otros lados. Esto, obviamente, fue un choque, porque Nadia le dijo, está todo muy bien, pero yo quiero escucharte tocar a vos. Y le sale del alma tocar un tango. Y Nadia le dice, esto sos vos. Vos tenés que tocar tango. Y yo ahí estoy escuchando a Piazzolla. Y ahí le hace un clic, y obviamente él no va a estar en contra de su gran tutora, ¿no? Y se reconoce que en el tango él está, sus raíces están ahí. Lo que pasa que él quiere hacer otra cosa. Él quiere evolucionar el tango. Él quiere llevarlo y sumarle a nuevas musicalidades. Es así que desde el año 1956-57, cuando forma su primer octeto, en adelante, con sus distintas formaciones, obviamente, empieza un cambio. Empieza
una conversión. Empieza la construcción del nuevo tango, donde año tras año prueba distintas propuestas en sus orquestas, en sus octetos, después nonetos, después quintetos, después distintas participaciones a lo largo del mundo, porque él ya había compuesto para ciertas películas, algo que había hecho, por ejemplo, junto a Lalo Schifrin, el otro con el cual habíamos hablado, que iba ahí detrás de la obra, ¿no? Entonces, su nombre como músico, ¿no?, había poludado por el mundo y llevaba esa representación del tango, esa representación que a nivel mundial puso allá arriba su tal vez primer mentor, Carlos Gardel. Es mucho decirle el primer mentor, pero ese primer faro, ¿no?, de este estilo en que él se participa. Entonces, él empieza a tener un gran reconocimiento en el exterior con estas nuevas formas del tango. Él pasa o intenta hacerlo evolucionar al idioma, ¿no?, a generar musicalidad, a romper las estructuras, porque en un momento donde el tango se estaba apagando popularmente, su propuesta era refrescante y renovadora. Parece que te estoy vendiendo así como descaradamente. Pero si uno se pone a escuchar sus distintas agrupaciones, sus distintas propuestas, siempre busca, ¿no?, como él le había dicho en su momento, evolucionarlo, porque evoluciona todo, cambia la lectura, cambia el mundo, las personas, la forma de escuchar. Si uno no cambia, fallece, se queda y estanca y muere y desaparece. Bueno, eso es lo que él le aporta a la música argentina, propiamente dicho. Él fue un gran exportador de la argentinidad, tal vez desde otro punto, de un punto más académico, de un punto más musical, ¿no?, con más riqueza. Obviamente esto le trajo un montón de idas y vueltas con los tangueros clásicos, que lo que él hacía no chocaba con lo que estaba estipulado en la cultura o norma establecida de lo que era el tango de la época, ¿no? Ya no había un cantante, lo reemplazaba el bandoneón, ya había mucho más intencionalidad de escucha más que intencionalidad de baile. No, recordamos que el tango ya venía con otra estética, con otra forma y con otra subcultura. Esto lo abre y lo eleva a lo que es una escucha, podés pasar de una tanguería donde vos comés algo y sacás a alguien a bailar, a ir al teatro, el mismísimo Teatro Colón, a sentarte a escucharlo. Eso es un cambio radical para el estilo, y que hasta el día de hoy hay, ya hace varios años está lo que se estipula como el nuevo tango argentino, que tiene ciertas raíces en todo esto, ¿no? Y obviamente la obra de Piazzolla, creo que la vez pasada con Lalo Schifrin tuve que medio que ir diciéndola, porque es un personaje que es conocido, pero tal vez se nos escapa un poco. Piazzolla no, es imposible que se te escape Piazzolla, es imposible que una vez lo hayas escuchado a Adiós Nonino, el tema compuesto al fallecer su padre. Es imposible que no hayas escuchado una vez Fuga y Misterio o Libertango, es imposible que no lo hayas escuchado. Sí puede haber que no hayas escuchado otras cosas. Por eso recomiendo que entres a bucear en toda esta historia de este artista, que es increíble, basta. Y tengo que ir cortando porque ahora tengo un acústico. Me quedaría hablando 2 horas más de este joven marplatense, criado en Nueva York, que fusiona las raíces de su familia, de la nostalgia de Buenos Aires y de las sonoridades de lo que es las big band, las orquestas grandes, el jazz, la música clásica, ¿no? Un tipo que revolucionó, dicho por él, le costó mucho esta revolución, sufrió por querer cambiar estas cosas, y que de hecho admiraba mucho a lo que es la nueva música argentina en su momento, ¿no? Charly, Fito, Spinetta, él menciona en una entrevista también a Cruz y Salas, porque estos chicos son la nueva camada y es lo que hay que hacer, hay que evolucionar, y que no se llevaban bien con los tangueros, que estaban ahí medio estancados. Él
Él siguió para adelante, obviamente su música es inmensa y van a abrir cualquier cosa que diga Piazzolla y va a estar bien, muchachos. Así que un poco es, vayan, escuchen Piazzolla y vean cómo alguien simplemente quiso ser distinto, quiso explorar y elevar la música argentina y llevar esa argentinidad de una forma distinta, una forma, digamos, rica. Él quería que cuando las personas escuchan su música piensen, no solamente hagan la digestión, como dice por ahí. Así que los dejo. Esto fue el detrás de la obra de Astor Piazzolla. Espero haber sido justo con su obra. Imposible, con todo lo que es, ¿no? Con toda la vasta historia que tiene. Intensa, pero direccionada. Eso es como un poco también el resumen de todo esto. Nos vamos escuchando una versión de Fugata por Fugata Quintet. Así que ustedes acá un poco de lo que era. ¿Ya que esto está bien puesto? No, esto no está bien puesto. Un poco de lo que era la música de Piazzolla.